siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Una vez más, que Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, en el Señor. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de poder servirle, de poder estar con ustedes y saber de que Dios está obrando en sus vidas. Saludos, hermanos, desde acá una vez más les enviamos un grato abrazo, un grato amor en el Señor, y desde este lugar agradecemos a nuestro Padre porque Él sigue siendo fiel. Dios sigue demostrando su fidelidad de día en día en nuestras vidas. Antes de comenzar la predicación de esta noche, el mensaje que el Señor nos va a hablar, quisiera poder enviar saludos a cada uno de ustedes, saludos a nuestros hermanos de Tacna, a nuestros hermanos realmente pues de acá de la iglesia, de Cocachacra. Quisiera también enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos de los estados. La semana pasada una de las hermanas estuvo conectada y allí escribiéndonos en inglés, tratando en lo posible de poder entender, pero no. Y agradecemos pues por la hermana Andri que estuvo allí traduciéndonos, y el hermano El Mundo tratando un poco allí también. Pero hermanos, saludos. Desde acá les enviamos muchas bendiciones, que Dios los bendiga y gracias por lo que ustedes están haciendo por nosotros, que es a través de la oración. Están orando por nosotros y eso para nosotros significa mucho. Igual nosotros estamos orando por ustedes y queremos también dar unas palabras de ánimo para nuestra hermana Elena, hermana Betty, la familia Mesía, la familia García, todos ellos. Les enviamos saludos y estamos orando los unos por los otros. De igual a nuestros hermanos del Portal del Valle, que ellos, aun cuando no nos están viendo, pero igual nosotros sentimos que están con nosotros y sé que están orando por el ministerio y por lo que se está haciendo acá. Igual nuestra hermana María, que siempre la tenemos presente en nuestras oraciones, su familia, los chicos, Jesús, Ángel y todos ellos, y quisiera que ustedes también desde sus hogares pudieran orar por estos niños y adolescentes que cada semana teníamos los sábados estas actividades con ellos, y esperando que pronto volvamos una vez más a estar entre estas enseñanzas para estos chicos. Y esperamos pues hermanos que este tiempo sea un tiempo de edificación para nosotros, y por eso le damos muchísimas gracias a Dios. Entonces, antes de que entremos a la predicación, quisiera poder tener un momento de oración. Quisiera orar para que Dios ministre nuestras vidas y podamos recibir su palabra con amor, y podamos también aprender de lo que Jesucristo es y significa para nosotros. Oremos, hermano. Padre Celestial, estamos ante ti en esta noche para darte una vez más gracias por este día. Gracias, oh Dios, porque solo tu fidelidad, Señor, nos sostiene. Solo tu amor, Señor Dios, se demuestra cuando nos das el amanecer. Oh Dios, quisiera que tú pudieras ministrar nuestras vidas en esta noche y pudiéramos, Padre Santo, hablar tu palabra, qué es realmente lo que tú hiciste, por qué viniste, Jesús, por qué tuviste que morir en una cruz. Padre, yo sé que tú nos das las respuestas a través de tu palabra. Queremos, Señor Dios, que tú sigas hablando a tu iglesia, que tú sigas hablando al pueblo, para que haya, Señor Dios, una búsqueda sincera. Queremos, Señor, pedirte que en tu infinito amor lo puedas hacer. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a tratar un tema muy importante para nosotros. Quizás hay puntos que todavía no hemos comprendido
Y queremos que sea el Espíritu Santo, como lo dije esta mañana, nos enseñe, porque Él es el que nos da vida, y una vida espiritual nueva, cambiada. Y es a través de su Espíritu que nosotros podemos aprender. Dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad he titulado este tema La mente de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo pensaba antes de venir a estar entre nosotros en la tierra? Y el tema que vamos a tratar son 7 pasos a la humillación de Cristo. Vamos a ir hablando, quizás no tan específicamente, pero sí vamos a hablar de lo que Jesucristo hizo en el momento que estuvo entre nosotros aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hizo cuando estuvo con su pueblo, con los apóstoles, allí en ese lugar? Entonces, estos 7 pasos los vamos a ver en la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses. Vamos a ver el capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. Y allí, en esos versículos, vamos a ver 7 cosas o 7 pasos de la humillación de Jesucristo. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, desde el verso 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante nosotros poder ver estos versículos y entender por qué Jesucristo realmente se humilló a sí mismo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo donde tú, a través de tu Espíritu, nos vas a enseñar. Gracias, Dios, por dejarnos tu palabra y poder meditar en ella. Quisiera que tú pudieras en esta noche darnos el conocimiento y la sabiduría para meditar cada día en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces allí vamos a ver, hermanos, en el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces allí vemos que hay un sentir. Este sentir es ¿de quién? De Jesucristo. La mente de Jesucristo. Pero también hay el sentir de Dios. El sentir de Dios es el exaltar a Jesucristo. El exaltar a nuestro Salvador. Entonces, el propósito de Dios el Padre es exaltar a Jesucristo. Este es el propósito del Dios el Padre, exaltarlo. Y es precisamente la voluntad de Dios. Esto es lo que precisamente la voluntad de Dios desea para con nosotros. ¿Qué es lo que el Padre desea para nosotros? Que nosotros podamos exaltar a Jesucristo. En cualquier lugar y en cualquier momento, ustedes y mi persona podamos exaltarlo, porque Él es nuestro Salvador. Exaltemos a nuestro Rey, porque Él es merecedor de toda adoración. Entonces, hagamos lo que hagamos, hermanos. Ustedes hagan lo que hagan en cualquier lugar, en todo momento. Exalten a Jesús. Exáltenlo. El propósito de Dios, por el cual hubo este sentir en Él, era que Jesucristo aquí fuera exaltado. Pero vamos a ver entonces
que en el primer paso, vamos a ver el primer paso a la humillación de Cristo es dejó la gloria del cielo. El primer paso a la humillación de Jesucristo es que dejó la gloria del cielo. Jesús descendió más y más hacia la tierra. Él descendió para estar entre nosotros aquí en la tierra, recorriendo, dice que recorrió enorme distancia hasta llegar exactamente al lugar en que nosotros nos encontramos. Entonces Él deja la gloria del cielo para estar entre nosotros, para habitar entre el pueblo de Dios. Vamos a leer el verso 6, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, Él siempre estuvo a la mano derecha del Padre. Dice el verso 6, como lo dije hace un momento, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Él estaba a la mano derecha del Padre. Él no se elevó a esa posición de Dios. Él no se elevó. No se elevó a estar aferrado a esa posición. No había ningún peligro tampoco. No había ningún peligro en que Él perdiera su lugar en la divinidad. Él estando en la condición divina con el Padre, no hubo ningún peligro en que Él, al venir a la tierra, perdiera su condición divina. Tampoco Él dejó el cielo de mala gana. Él vino con mucho gozo y con mucha alegría para poder estar entre nosotros. Él no manifestó tampoco ninguna pena por dejar el lugar donde estaba. No lo dejó. Por tener que venir o descender aquí a la tierra. Él no manifestó nada de eso. Entonces allí nosotros podemos ver que en ese primer paso que Jesucristo hizo en su humillación es que dejó entonces la gloria del cielo. Dejó esa gloria. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el versículo 6. Entonces eso es una de las razones por el cual nuestro Señor Jesús tuvo ese deseo de estar entre nosotros, al igual que el Padre. Entonces Él desciende con esa alegría. Pero vamos nosotros a ver en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos allí? Que Él emprendió el camino a la cruz por el gozo que le esperaba. Él emprendió el camino a la cruz, ¿verdad? Con un gozo, porque sabía lo que le esperaba. Entonces allí podemos ver en el capítulo 10 de Hebreos, verso 7, Hebreos 17, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dice Jesús que Él vino, ¿para qué vino? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí fue evidente que Él vino con alegría. Con alegría vino Jesucristo a estar entre nosotros. Entonces vamos a ver el segundo paso a la humillación de Cristo. Entonces volvemos a Filipenses, versículo 7, donde dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Entonces, el segundo paso dice, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el segundo paso a la humillación de Cristo. Entonces, Jesús en todo momento fue Dios. Él cuando desciende aquí a la tierra, viene igualmente como Dios. Él sigue siendo Dios. Nunca se vació o se despojó de su deidad. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice se despojó a sí mismo, se usa el término griego keno. Podríamos utilizar lo que es la kenosis, que se refiere al vacío. Se vació. Ahora, ¿de qué fue lo que Jesucristo se vació? ¿De qué fue lo que Él se vació? ¿O de qué fue lo que Él se despojó? Podríamos decirlo como dice el verso, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. El apóstol Juan, vámonos a Juan, escribió, el apóstol Juan escribió en el capítulo 1, vamos a leer el 3 y el 4, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nos vamos al 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos de qué fue lo que Jesucristo se despojó o se vació. Él se vació de las prerrogativas, se vació del privilegio de la deidad. Él se vació de tener el privilegio de la deidad, mas no dejó de ser Dios, mas no lo dejó. Entonces Él vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero esas limitaciones fueron voluntarias por Él mismo. Estas limitaciones a ser Dios o a la deidad fueron voluntarias por Jesucristo mismo. En todo tiempo y en todo momento Él continuó siendo Dios. Él continuó siendo Dios. No fue menos por ser un hombre, tampoco. No fue menos por ser un hombre. Sin embargo, se despojó de las prerrogativas de la deidad. Él se despojó de esto. Entonces ahí vemos por qué Jesucristo se despojó de sí mismo, se vació. Entonces nos vamos en ese momento. ¿Recuerdan cuando estuvieron los pastores? Vinieron hombres sabios y hubo una gran multitud de ángeles. Todo esto fue escaso cuando Jesucristo nació. Todo esto fue muy escaso cuando estuvo en el pesebre o fue el nacimiento de nuestro Salvador. Esto era para que vinieran hasta los sabios del este, del oeste, del norte y del sur. Esto era para que toda esta multitud estuviera presente, porque Él era Dios. Entonces, cuando Jesús nace, tenía que estar la multitud presente, porque iban a ser el rey, iban a ser el Mesías, el enviado de Dios. Entonces era para que estuviera toda la jerarquía de Roma, era para que el templo de Jerusalén estuviera vacío, presenciando el nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jesús no los obligó a venir? ¿Por qué no los obligó a venir? Porque Él estuvo dispuesto a nacer en un pesebre sucio. Jesucristo estuvo dispuesto a criarse en un pueblo pobre llamado Nazaret. Jesucristo era un carpintero, no muy conocido, era un carpintero desconocido. Jesús también, ¿qué era? Jesús era un ser humano, pero era Dios en la carne.
Era Dios manifestado en un cuerpo. Entonces, quizás, si ustedes estuvieran con Jesús y por él ser un carpintero, ustedes lo hubiesen llevado, o si hubiésemos tenido algo que reparar, le hubiésemos llevado una puerta o algún mueble para que reparara. Aunque él arreglaba puertas, él dijo que él era la puerta. Vemos allí lo hermoso que es Dios, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos allí una oración de Jesús. Pero él hace allí, en el verso 5, Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿qué pidió Jesucristo aquí al Padre? ¿Qué pidió? Él pidió que su gloria fuera restaurada. Vemos allí, ¿verdad? Eso fue lo que él pidió, que su gloria fuera restaurada, mas no su deidad, porque él era Dios. Él no pidió realmente que su deidad, como él siendo Dios, lo restaurara, no. Él pidió su gloria. Pidió su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque él nunca había dejado de serlo. Él nunca dejó de ser Dios. Entonces, nos encontramos allí con esta hermosa palabra tan especial, tan hermosa, que nos enseña cómo Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, se humilló en esta cosa. Vamos a ver el paso número 3. El paso número 3 dice: tomó la forma de siervo. Tomó la forma de siervo. Eso lo encontramos en el verso 6, en el verso 7. Porque ya vimos que se despojó de sí mismo. Dice entonces: tomando forma de siervo. El tercer paso. Él vino a este mundo como un siervo. Sí, realmente. Trabajó como carpintero. Jesús tampoco nunca reclamó el título de rey. Nunca lo reclamó durante aquellos primeros años. Durante los primeros años de la vida de Jesús nunca reclamó su reinado. Él no lo hizo, sino hasta cuando entró en Jerusalén, que fue la entrada triunfal. Él vino a esta tierra como un obrero. Vino como un hombre humilde. Fue como uno de nosotros y estuvo entre nosotros. Y nos enseña la palabra de Dios algo aquí interesante. Vámonos al profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 11, verso 10. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces, aquí nosotros leemos y dice que venía de la raíz de Isaí. Entonces decimos, pero Jesucristo viene de la descendencia de David, por lo cual él tenía que ser el rey. Pero cuando nosotros nos vamos a la genealogía, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, hay dos genealogías por el cual María y José venían de la descendencia de David. Pero dice aquí, dice que en el verso 10 de Isaías 11, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, estará puesta por perdón a los pueblos. Entonces retrocedemos un poco y Jesucristo vino de la descendencia de David. Y David fue ungido como rey, pero vino por Isaí. ¿Y quién era Isaí? No era más que un agricultor de Belén. Entonces nos damos cuenta allí
cómo Jesucristo vino, ¿verdad? En esa forma de siervo, como un hombre humilde, como un trabajador, como carpintero. Jesucristo nació entre una familia campesina. María y José eran campesinos, venían de la descendencia de Isaí. Entonces allí, hermanos, podemos entender que nuestro Salvador tomó esta forma de siervo. Vámonos entonces al cuarto paso. El cuarto paso dice el verso 7, seguimos en el verso 7, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo hombre. Entonces es un privilegio para mí ser un hombre. Y no me quejo por ser un hombre. Me siento feliz por ser un hombre. Pero ¿cómo Jesucristo se humilló en la condición de hombre, haciéndose semejante a nosotros? ¿Cómo fue? Él estuvo en la condición de hombre aquí en la tierra. ¿Para qué vino? Siendo en forma de hombre. Para revelar a Dios ante la humanidad. Para revelarse. Nosotros conocemos algo de Dios. Quizás no mucho, pero sí conocemos algo. Pero ¿por qué conocemos nosotros a Dios? Es por la misma situación de que Jesucristo lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Y aprendemos de Dios y sabemos de Dios es porque Jesús lo enseñó. Lo enseñó. Entonces la única manera que ustedes y yo podemos conocer a Dios es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Dios. Es a través de eso. El paso número 5 lo vamos a ver en el verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Nosotros no nos hemos humillado a nosotros mismos, Jesús sí lo hizo. Tú has recibido humillación por otros, por otras personas, quizás por tu familia, quizás por tus vecinos, has recibido humillación. Pero Jesucristo lo hizo por Él mismo. Hoy todavía no te has humillado a ti mismo. Necesitas hacerlo. Necesitas tener la mente de Jesucristo. Jesucristo se humilla a sí mismo. Entonces fueron las circunstancias u otras personas los que nos han humillado. Esa circunstancia que ustedes han pasado y que yo he pasado, hemos sido humillados por otras personas, pero no por nosotros mismos. Entonces necesitamos hacerlo. El paso número 6 dice, estamos en el verso 8, la segunda parte dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. La muerte es un evento, hermanos, humillante. La muerte es algo humillante. Dios realmente no creó el hombre para morir. ¿Cuándo nosotros comenzamos a morir? Cuando entra el pecado en el mundo. Cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, allí el hombre comienza a morir, pero realmente Dios no crea al hombre para morir. Y hay un término que a veces las personas usan cuando dicen murió de muerte natural. No, hermanos, no morimos de muerte natural. Es la paga del pecado,
que es la muerte. Es la paga del pecado que nos produce la muerte, y por eso no podemos morir natural o naturalmente. Es la transgresión de Adán que nos hace morir. Pero dice Jesucristo que Él se hizo obediente hasta la muerte. Cuando Jesucristo vino a la tierra, fue un poco muy diferente a nosotros. Jesucristo viene para morir, ¿verdad que sí? Nosotros no nacimos para morir, pero Jesucristo nació para morir. Jesucristo está entre nosotros, estuvo entre nosotros y por eso lo hizo, por amor a ustedes y a mí. Jesús tuvo que hacerlo. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo? ¿Por qué Jesús lo hizo? Es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos. Jesús lo hizo para salvarnos ¿de qué? Del pecado, de la muerte. Y para que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Si nos vamos al libro o al Evangelio de Juan una vez más, Juan capítulo 10, Juan 10, nos vamos al verso 15 y dice la palabra de Dios: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nos vamos al 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces ahí encontramos que Jesucristo nació para estar entre nosotros y morir y pagar por nuestras deudas. Por eso Él se hizo obediente hasta la muerte, que es el sexto paso. Y nos vamos al séptimo paso, una vez más al verso 8 de Filipenses, y dice: y muerte de cruz. Y muerte de cruz es el séptimo paso. Jesucristo no solamente fue obediente hasta la muerte, sino que sufrió. Jesucristo sufrió la muerte, y la muerte de cruz, que es un evento humillante. Es una muerte vergonzosa. Él vino de su gloria más elevada y llegó hasta el lugar más bajo de la humillación. Eso lo hizo Jesús. ¿Por qué entonces Jesús tuvo que hacerlo? Volvamos nosotros, vuelvan allí ustedes al capítulo 2 de Filipenses, pero vamos a leer el verso 4, que nos enseña algo aquí. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿por qué Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, pero la muerte de cruz? Por los demás. Por eso lo hizo. Por los demás. Él dejó su gloria y descendió a estar en la tierra. Se convirtió en un hombre y sufrió la muerte de un criminal por otros. Él sufrió esa muerte, lo consideraron como un criminal por los otros. Es decir, ¿por qué lo hizo? Por ustedes y por mí. Por eso fue que lo hizo. Y damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estimados oyentes que nos estás escuchando, ¿qué debemos de hacer? Tener la mente de Cristo. Tener la forma de pensar de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo descendió de la gloria a esta tierra. ¿Saben por qué lo hizo? Por los demás. ¿Por qué nosotros debemos de proclamar el Evangelio? Está la pregunta para todos nosotros. Por los demás. El pensar en los demás
antes que a nosotros mismos, es tener la mentalidad y la forma de pensar de Jesucristo. Esto es lo que nos enseña Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Encontramos allí estos 7 pasos de Jesucristo a la humillación. Y hoy en día, si tú no te has humillado, si tú no has entregado tu vida a Cristo, es el momento para que consideres esta palabra. Considérala en tu mente, en tu corazón, y comienza tú a depositar tu confianza en Él. Por eso es que Jesús habitó entre nosotros. Y Él vino en esta condición de hombre, en esta condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se despojó de su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero Jesús sigue siendo Dios. Y si tú quieres ir a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Recordando la pasión de Cristo. Recordamos este acontecimiento que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hermanos, hoy el Señor habla a nuestras vidas para que continuemos firmes. Y tú que has creído en el Señor, puedas cada día buscarle y humillarte ante Él. Y humillémonos todos ante nuestro Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso eres tú. Recordamos estas palabras tan hermosas, oh Padre, que tú nos has dejado, refiriéndose a la vida de nuestro Salvador. Señor, Él desciende para estar entre nosotros y vimos tu gloria, decía el apóstol Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Por eso aprendemos de ti, Dios, porque Jesucristo lo vivió, lo enseñó. Y hoy damos fe de esto. Hoy damos fe de que nuestro Salvador vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, oh Dios. Su muerte, y por su muerte es que yo vivo. Porque ya no se apodera de mí la muerte. Y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha sido otorgado el regalo de ser hechos hijos de Dios. Por eso necesitamos, oh Dios, de ti cada día más. Padre, ayúdanos a vivir en santidad y a vivir, Señor, para ti, a tener la forma de pensar de Jesús, vivir por los demás. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús te alabamos, oh Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, esto es lo que Dios nos ha regalado en esta mañana. Hoy estás en tu casa, quizás estás celebrando, recordando la resurrección. Pero a veces nosotros recordamos este acontecimiento, pero no lo tomamos mucho en cuenta. Y quisiéramos que ustedes en esta hora pudieran reflexionar en estos 7 pasos que Jesucristo hizo. Por amor a ti, por amor a mí. Por eso te invito, amigo, que en la mañana de hoy, en la tarde de hoy que has pasado y que en esta noche Dios ha hablado a tu vida, pudieras tú buscarle o quizás reconciliarte con Él. Es la oportunidad que Jesús te está dando. Recordamos esa palabra que Dios dice: no hay nadie quien busque a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Y por eso tuvo que mandar a Jesucristo, como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Por amor. Entonces yo quisiera orar por aquellas personas que aún no han conocido a Jesús y que hoy han dispuesto en su corazón comenzar a conocerle, comenzar a conocer a Dios. ¿Qué quiere decir Dios con todo esto que nos está pasando, con todo esto que está escrito en su palabra? Y te invito a que tú puedas hacer una oración conmigo, quizás aceptar a Jesús en tu corazón o reconciliarte con Él. Señor, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, hazme tu hijo o hija y que yo pueda ser cambiado por ti. Reconozco lo que tú has hecho por mí en la cruz y por el gran sacrificio que has podido derramar en la cruz del Calvario. Te pido tu perdón en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Dios siga dándonos fortaleza en este tiempo y podamos todos seguir orando los unos por los otros. Les enviamos abrazos
Bendiciones y que la paz de Cristo nos acompañe cada día y cada momento. Y recuerden orar por las misiones o por los misioneros en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan de nuestra oración. Así que les invito a que ustedes oren desde sus hogares y nosotros igual estaremos orando y siempre estamos orando. Chao, mis hermanos. Nos vemos en otra próxima transmisión. Bueno, quisiéramos decir hasta el próximo domingo. Recuerden que Cristo les ama.